Muy buenas tardes, bienvenidos. El Instituto Legal Educatez les brinda la más cordial de las bienvenidas al desarrollo del curso especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, Proceso Inmediato y Flagrancia Delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Dentro de este escenario académico impulsado por el Instituto Legal Educatez, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el día de hoy se tiene programado una importante actividad académica, el mismo que va a ser desarrollada por el destacado psicólogo Yogel Amancio Paulino. Él es licenciado en Psicología de la Universidad San Martín de Porres, con estudios culminados en Psicología Forense y Criminología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría en Psicología Clínica con mención en Neuropsicología y Maestría en Salud Pública, ex coordinador de salud mental para el Ministerio de Salud, experito oficial de la División Médico-Legal 2 de Apurímac, con más de 7 años de experiencia. El mismo que desarrollará un tema muy importante y de gran trascendencia en nuestro país, como es la Cámara GESEL, sus implicancias dentro del proceso inmediato. Asimismo, esta importante jornada del día de hoy estará a cargo también del licenciado en Psicología Nelson Giancarlo Tanta García, quien estará acompañándonos en el desarrollo de esta importante sesión académica por el Instituto Legal Educatez. Muy buenas noches, apreciado doctor Yogel Amancio. Bienvenido al Instituto Legal Educatez. Desde ya nuestro cordial agradecimiento, así como también nuestro especial agradecimiento por su participación con este tema tan importante como es la Cámara GESEL. Muy buenas noches, bienvenido, adelante, licenciado Yogel Amancio Oli. Bien, doctor Alex, muy amable por la presentación y sobre todo la invitación que han tenido a bien dirigirnos a nuestra persona. Como ya lo ha mencionado el doctor Alex, somos ex peritos de medicina legal, ciencias forenses del Instituto Fiscal de Apurímac y actualmente nos encontramos laborando dentro del campo privado como peritos de pago. En ese sentido, hemos tenido a bien recibir la invitación del instituto, así como el Colegio de Abogados de y hemos tenido por conveniente tratar respecto al tema en la Cámara GESEL, la intervención del perito psicólogo en la prueba anticipada o flagrancia, ¿no? Bien, doctores, muy buenas noches con todos. Consideramos, bueno, ustedes el ejercicio de sus funciones que han participado en las diligencias de Cámara GESEL, ¿no? Específicamente, el colegio, el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco nos dirigió la invitación a desarrollar este tema en el ámbito de las flagrancias o pruebas anticipadas. Es diferente las diligencias en las flagrancias, es lo mismo el proceso tribunal. Esta pregunta se va a ir contestando a lo largo de la ponencia del día de esta noche. Bien, en ese sentido vamos a presentar el temario que va a sostener este breve compartir de conocimientos que esperamos sobre todo articularlo con la experiencia, no solamente de contenidos teóricos, sino también propiamente contextualizarlos en el día a día, tanto del perito forense como de los abogados o la fiscalía, como fuera el cargo de los doctores. Inicialmente consideramos importante mencionar respecto a la declaración testimonial, que es la declaración y la declaración de qué importancia tiene en la prueba anticipada de Cámara GESEL. Posteriormente también se va a desarrollar respecto a la psicología del testimonio. De manera breve hablaremos respecto a Manzanero, a Juliana Mazzoni, para entender un poco cuál es la importancia de la psicología del testimonio en los procesos de prueba anticipada en Cámara GESEL, que son relevantes para que el juzgado tome una decisión si admitir o no admitir la prisión preventiva que va a solicitar la Fiscalía. Posteriormente hablaremos en el punto 3 de la entrevista única en Cámara GESEL, ¿no? ¿Cuál es el fin, el objetivo de la entrevista única en Cámara GESEL? Y finalmente hablaremos de la evaluación psicológica. Vamos a tratar de resumir estos temas debido a que separarlos por uno serían bastante densos. No obstante, trataremos de poder reducir
y que esta información pueda llegar a ustedes. Bien, inicialmente, en todo caso, hablaremos respecto a la declaración, ¿no? ¿Qué es una declaración? Ustedes, doctores que trabajan día a día con las declaraciones, podrán saber o conocer que la declaración es un medio de prueba para poder argumentar un hecho. Asimismo, es un punto de partida. En tal sentido, un testimonio sería un relato de memoria respecto a un presunto hecho que había ocurrido. En ese sentido, creemos relevante entender esto porque la cámara GESEL, ya sea menor de edad o mayor de edad, la presunta víctima va a ir a manifestar una declaración testimonial y este relato va a ser libre. Y el psicólogo, al igual que los operadores de justicia, van a poder escuchar cuál va a ser esta manifestación, este testimonio que va a brindar la presunta víctima, ¿no? Entonces consideramos que es relevante entender estos puntos para empezar a comprender qué cosa es lo que entra en juego dentro de la cámara GESEL. Si bien hay un delito, que generalmente es un delito contra la libertad sexual, hay una presunta víctima, hay un agresor, y la presunta víctima manifestará lo ocurrido en la cámara GESEL propiamente dicho. En tal sentido, tenemos que nosotros advertirnos que este relato es un relato de memoria. ¿Por qué memoria? Porque la presunta víctima va a manifestar lo que recuerda de los presuntos hechos que está imputando. Entonces, lo que sostiene Manzanero respecto a ello, refiere que el ser humano, los individuos, solamente conservan contenidos a nivel de la memoria si estos tienen una carga de afecto. Y esta carga de afecto puede ser negativa o positiva. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, se espera que esta carga de afecto sea negativa. Y es por esto que estos presuntos hechos se van a almacenar a lo largo de su memoria y esto se va a manifestar en la declaración testimonial propiamente dicha. Entonces, es importante entender que una declaración es un fragmento de memoria que ha almacenado el individuo para poder ser dicho en la cámara GESEL. Respecto a la psicología del testimonio, para no ahondar tanto y contextualizarlo más en la práctica, que es lo que nos invita a exponer y a poder reunirnos el día de hoy, creemos que, bueno, según los autores Manzanero y Mazzoni, sostienen lo siguiente, que una declaración testimonial no debe considerarse si es verdad o mentira, pero sí debe considerarse si es que hay puntos a nivel de credibilidad, a nivel de exactitud de esta información que haga brindar la presunta víctima. ¿Por qué? Lo que sostiene es que lo que se cuestiona aquí no es si la presunta víctima dice verdad o mentira, sino que esta información que va a vertir en la cámara GESEL, en todo caso, tendría niveles de exactitud, como encaje de situaciones, una producción estructurada, consistencia interna. Y estos son elementos que van a dar cuenta de una credibilidad de esta información que va a vertir la presunta víctima. En ese sentido, existen procesos mentales o procesos cognitivos básicos, que son la memoria, en la cual hemos hablado, donde se almacena toda la información de la presunta víctima, de un presunto hecho que es negativo, la percepción, que es lo que pueden observar en el transcurso de los presuntos hechos, y la atención. En ese sentido, toda la información que va a almacenar la presunta víctima tiene que codificarse a nivel de su memoria inicialmente episódica, su memoria de corto plazo, de mediano y largo plazo. Es así que los hechos se van a manifestar en una declaración testimonial. ¿Por qué es importante esto? Es importante en el sentido de que muchas veces ustedes, doctores, podrán conocer por denuncias que se realizan en las distintas fiscalías que la persona denuncia después de 15 años, denuncia después de 8 años. No hay una inmediatez en la denuncia. Y es aquí la importancia de que ver los elementos y esta declaración cumple o no cumple con los criterios de credibilidad. Bien, se trabaja más en estos campos en el sentido de que las denuncias no son inmediatas y por ende este contenido de información puede desvirtuarse o puede contaminarse con otros elementos, ¿no? Lo que se plantea hoy en día como los recuerdos falsos. Bien, en ese sentido,
vamos a hablar algo de la memoria para poder entender qué cosa es lo que se declara de la presunta víctima de cámara Gesell. Entendemos que si ya sabemos que un hecho negativo se va a almacenar sí o sí en la memoria, en ese sentido, existe una memoria sensorial, la cual es la que va a recepcionar toda la información a través de la percepción, ¿no? Porque supuestamente este presunto hecho de delito contra la libertad sexual es negativo. En ese sentido, esta memoria va a ir almacenando toda esta información. Posteriormente ya pasará a la memoria de corto plazo para finalmente determinar la memoria de largo plazo. Y lo único que se va a hacer en la cámara Gesell, en la declaración testimonial, es recuperar toda esa información que existe, preexistente a la actualidad. Es así como funciona la arquitectura de la memoria. ¿Por qué es importante la huella de memoria? Porque esta huella de memoria nos va a indicar si la presunta víctima nos puede, a partir de la memoria histórica, nos puede declarar en cámara Gesell la fecha, la hora, el lugar, los detalles propios de esos presuntos hechos de un delito contra la libertad sexual. ¿Bien? Y como ya lo manifestaba anteriormente, lo que aquí se va a trabajar no es si es que la presunta víctima dice no dice la verdad o mentira, porque alcanzar ese tipo de información es casi imposible. Lo que sí vamos a evaluar son esos elementos de credibilidad en relación a esta información que va a vertir la presunta víctima, ¿no? Como manifestaba hace un momento, por ejemplo, el encaje de situaciones, la producción estructurada, la consistencia interna del relato que va a vertir la presunta víctima. Entonces, eso es lo importante de una declaración testimonial. Bien. En ese sentido, también es relevante entender que esto es al modo de socialización para ustedes, doctores. Se preguntarán en todo caso, ¿no? Bien, se habla de credibilidad. Medicina legal puede brindar este servicio. Existe un memorándum de 2014 donde se sostiene que los psicólogos, bueno, según sostiene el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que solamente habría, dentro de lo establecido, me parece que 5 de 10 a 5 profesionales están acreditados para este servicio de credibilidad del testimonio. Por ende, Medicina Legal no brinda este servicio. La única forma es que el perito oficial o de parte se acredite y siga pues, ¿no? cursos de especialización o formación de credibilidad del testimonio. En tal sentido, a modo de resumen, Medicina Legal de todas las dependencias, o gran parte de las dependencias, a excepción posiblemente de Lima, no realiza el servicio de credibilidad del testimonio. Bien, entonces, teniendo este preámbulo, vamos a empezar respecto a la guía de entrevista única en cámara Gesell, para lo cual doy pase al doctor Nelson Tata García. Si me permiten, por favor, voy a colocar las PPTs para que las puedan visualizar. Muy buenas noches con todos. Bueno, continuando con la ponencia que se ha previsto el día de hoy. Bueno, mi nombre es Nelson Giancarlo Tata García, también psicólogo con experiencia dentro del Instituto de Medicina Legal, con casi aproximadamente 10 años dentro de esta función, ser público en medicina legal. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de la entrevista única. Entrevista única. ¿Qué es la entrevista única? La entrevista única es una diligencia de declaración testimonial que forma parte de la investigación y está dirigida a personas víctimas de violencia. Se desarrolla solo en una sesión, con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento, siendo el psicólogo quien lleva a cabo la entrevista. Claro, esto es muy importante porque vamos a hablar ahora de la entrevista dentro de lo que es la cámara Gesell, ¿no? Algunas personas dicen, no, que la cámara Gesell es diferente que la entrevista única. No, vamos a poner en claro. Entrevista única es una sala condicionada, ¿sí? Una sala de entrevista única, pero que está dentro de la cámara Gesell. En la cámara Gesell, bueno, ya voy a empezar a explicar un poco de lo que trata lo que es entrevista única. Hay que tener mucho en cuenta de que para realizar la entrevista única solamente se va a llevar una sola vez,
¿Por qué? Porque esto es filmada y grabada por los medios audiovisuales dentro de lo que es por parte de medicina legal, ¿sí? Hay que entenderlo que anteriormente, cuando no existían las cámaras GESEL, la presunta víctima o la víctima en este caso iba a lo que es la policía, le daba su declaración, iba a la fiscalía, volvía a dar su declaración. Entonces, prácticamente ahí se generaba lo que es la revictimización. Para evitar ese tipo de la revictimización es por eso que se han creado las entrevistas únicas en cámara GES. ¿Cuál es el objetivo de lo que es la entrevista única? Uno, bueno, evitar la revictimización, como lo que acabo de repetir, ¿no? Recopilar información de los hechos denunciados de manera objetiva, precisa, confiable, a través del relato de la víctima. Uniformizar criterios administrativos, metodológicos y articulación respecto al procedimiento de entrevista única. Premisar a través del medio audiovisual a fin de que se constituya como prueba válida dentro del proceso de investigación. ¿Qué es lo que nos va a indicar esto, no? Recopilar la información de los hechos denunciados de manera objetiva. ¿Qué significa? De que el psicólogo o el perito oficial del Ministerio Público tiene que tener gran capacidad y gran experticia para poder realizar la entrevista a cualquier persona, sea menor, niña, adolescente, mayor de edad, persona adulta, ¿sí? Uniformizar los criterios administrativos, ¿qué significa? ¿No? Que hay que utilizar concretamente lo que es la guía de entrevista única. La que tenemos, la guía del 2016, que está mencionada también. Y de igual manera, hay un complemento de esta guía de entrevista única, que salió en el 2018. Tenemos la guía del 2016 y tenemos la guía del 2018, ¿no? Que es un complemento de la guía del 2016. Y como lo vuelvo a repetir, esto queda grabado en un nuevo video. ¿Para qué? Para evitar la revictimización de la... Bueno, dentro de lo que es esta entrevista única en cámara GESEL, si bien es cierto, hay que utilizar protocolos. ¿Por qué? Porque no tan solamente se utiliza la cámara GESEL para realizar entrevistas a personas mayores de edad, no. También se utiliza mayormente a menores de edad, ¿no? Y para poder tener un mejor resultado se tienen que utilizar protocolos, como por ejemplo el protocolo de SATAC, el protocolo de Michigan, ¿no? Mi persona durante el tiempo que ha laborado en medicina legal, la mayoría del tiempo, la mayoría de veces, ha utilizado el protocolo SATAC. El protocolo SATAC tendría que ser, es un protocolo semiestructurado, por lo cual una o más de etapas puede ser modificada o eliminada, permitiendo la consideración relacionadas al desarrollo o el contenido de cada niño. ¿Por qué? Porque todas las personas son diferentes. Todas las personas al momento de entrevistar van a tener respuestas diferentes, ¿no? O de repente un estado emocional diferente. Es por eso que nosotros tenemos que adecuarnos al estado emocional, al tiempo, a la edad o a la persona que va a ser entrevistada. Hay que tener mucho en cuenta eso. Las etapas. Tenemos etapas para poder realizar este protocolo SATAC. La simpatía. En realidad, la simpatía es lo primordial o lo fundamental dentro de realizar lo que es la entrevista única en cámara GESEL. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el rapport. El rapport es la simpatía, es ganarse la confianza, es adecuarnos al idioma, al nivel sociocultural, ¿no? Para poder nosotros emitir las preguntas y que esta persona pueda emitir una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos solamente momentos cortos para poder realizar este rapport, ¿sí? La menor no está preparada contigo anteriormente o días o por horas, no. Solamente tenemos, al momento de que la menor llega, se hace la pre-entrevista y de ahí empezamos con este rapport, ¿sí? Tenemos solamente minutos, pero pocos minutos para nosotros expresar esta confianza hacia esta menor o a la persona entrevistada, ¿sí? De igual manera tenemos la identificación anatómica. Esta identificación anatómica tiene dos propósitos: determinar el entendimiento del niño y su habilidad de distinguir entre los sexos, y llegar a un idioma común referente a los nombres de las partes del cuerpo. Esta parte es muy importante y se realiza ¿con qué? Con estas figuras que les estoy presentando yo a continuación, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños normalmente no dicen, sí, yo tengo vagina, o tengo pene, o tengo miselos. No, el niño normalmente lo utiliza ¿con qué? Con la facilidad de palabras o de repente el idioma que le enseñaron dentro del hogar, ¿no? De repente, algunos niños, durante el tiempo de entrevista que he realizado en medicina legal, los niños no tan solamente dicen pene o vagina, no, dicen cosita, o dicen mariposita, o dicen pipilín,
o le ponen algún sobrenombre a estas partes del cuerpo. Es por eso que se tiene que presentar estos dibujos. ¿Para qué? Para facilitar el idioma de este menor o de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros con la continuidad que vamos a tener en la entrevista, ¿qué es lo que va a suceder? Al niño no le vas a poder preguntarle si te cogió tu pene, no. Te cogió tu vagina, no. Tenemos que preguntarle como el idioma que él domina, como tu cosita, tu partecita, tu pipilín o tu cosita. Entonces, tenemos que adecuarnos nosotros al idioma de eso mismo. ¿Para qué? Para que la entrevista tenga una continuidad y una objetividad mejor. Y respuestas del menor mucho más precisas, ¿no? De igual manera tenemos lo que es el dibujo del varoncito, ¿no? Dentro de lo que es este protocolo, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Reconocer la parte del cuerpo, preguntar. Tú conoces la parte del cuerpo, señalarle con tu mano, con el lapicero, con lo que tengas en la mano, cada parte del cuerpo. ¿Cómo tú le conoces esta parte del cuerpo? Cabeza, él responderá, no sé, ojo, le señala la nariz, le llegas hasta las partes íntimas, ¿no? La vagina, y como le vuelvo a repetir, él va a tener que declarar o responder de acuerdo a cómo él conoce las partes del cuerpo, y como le vuelvo a repetir, adecuarnos al idioma del niño para que no se pueda confundir y tenga unas respuestas más objetivas y espontáneas, ¿no? Después tenemos, después de la indagación de lo que es la recolección o lo que viene a ser la identificación anatómica, tenemos la indagación de los tocamientos. El propósito es el ensayo de la habilidad del niño para entender y comunicar acerca de los toques que recibe y que da. ¿Por qué? Porque dentro de esta fase, digamos así, de esta etapa, ¿sí? El niño va a tener que referir, va a tener que relatar todo el evento traumático que ha vivido, ha convivido, y es por eso que está llegando a declarar dentro de cámara GES, ¿no? Él va a tener que expresar la manera como ha sido tocada, o qué parte del cuerpo ha sido tocada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, o mucho en cuenta, que este niño va a declarar de una manera muy, muy general, de una manera muy rápida, quizás también en algún momento, ¿no? Entonces, ahí va a venir la experticia del psicólogo de medicina legal. ¿Por qué? Porque él tiene que adecuar las preguntas para poder que el niño tenga que responder a lo que nosotros también queremos saber, y también el fiscal tiene que saber, o las partes que prácticamente están participando dentro de esta diligencia, ¿sí? El 4, vamos a buscar el escenario del abuso. Por ejemplo, ¿qué hay otro propósito? Permitir al niño o niña relatar los detalles de su experiencia y explorar hipótesis alternativas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué es lo que sucedió, dónde, cómo, cuándo, qué cosas hay dentro de ese lugar. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a qué? Al fiscal le va a ayudar, ¿para qué? Para que el fiscal vaya, visite ese lugar, ¿no? Tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, pero el fiscal va a tener que, con la constatación de los hechos, ir hasta el lugar, ver si en realidad existe el color de la pared, o el piso, o el techo, o la cama, o el cuadro. Todo lo que el menor o la persona va a declarar tiene que tener algo objetivo, ¿no? O tiene que ser algo preciso. ¿Por qué? Porque si prácticamente está reviviendo un episodio traumático, él también va a dar muchos detalles al fiscal, o va a dar muchos detalles dentro del entrevista único que va a ayudar, ¿para qué cosa? Para la constatación de esta diligencia que se lleva, ¿no? Entonces hay que explorar mucho esos detalles. ¿Por qué? Porque prácticamente a veces cuando el menor, le ha tocado también casos que los menores tienden a inventar o han tenido ya inducidos, ¿no? Por alguna otra persona, por temas, no sé, de venganza, de odio, o de algún beneficio propio, ¿no? Entonces, no llegan a brindar muchos detalles, o se confunden, o no conocen. Entonces, eso nos sirve, le sirve mucho al perito oficial del Ministerio Público para poder tener, ¿no?, esa credibilidad de testimonio del menor. Bueno, la clausura y cierre, ¿no? Aquí dentro de la clausura y cierre hay tres propósitos. Educar al niño con relación a su seguridad personal. Explorar opciones de seguridad con la niña y prever un fin restante a la entrevista. ¿Qué significa, no? Orientar, de que de repente, si no con todos estos hechos con inmediatez, hay que orientarle de que esta persona pueda hacerlo de manera rápida, o contarle a la persona que ya más desea, a la persona que tiene más confianza, ¿no? O de repente también, si conocen algún hecho de alguna persona, algún familiar cercano, también aconsejarles que les puedan mencionar, que puedan tratar de contarles también estas experiencias. Bueno, las recomendaciones para la entrevista.
Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el perito oficial debe tener mucho en cuenta dentro de lo que es esta entrevista. Por ejemplo, acá dice, facilitar una actitud de apertura con el entrevistado. No, o sea, ¿qué significa? Realizar el rapport, ganarse la confianza de esa persona. No formular preguntas que atentan contra la dignidad de la persona. Ojo, hay que tener mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque normalmente el perito psicólogo oficial comete muchos errores, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya toca el tema de las preguntas de los operadores de justicia, por ejemplo, el fiscal, el abogado del imputado o alguna persona partícipe dentro de lo que es esta diligencia, dice directamente, yo quiero saber si entró el pene a la vagina o al ano, a la boca, o una pregunta muy directa, ¿no? El psicólogo no puede cometer el error de solamente copiar esa pregunta y emitir la pregunta hacia el menor de la misma manera. No, él tiene que adecuar esa pregunta, ¿sí? Con el vocabulario del menor o con la experticia que él tiene para poder realizar esa pregunta y poder también recolectar una información, explorar mucho más una información, ¿no? Permitir que el entrevistado cuente con el tiempo suficiente para responder las interrogantes, esto es muy importante también, ¿no? Normalmente la cámara Gesell puede durar, dice la guía psicológica que puede durar hasta 2 horas, ¿sí? De repente se puede alargar, ¿por qué? Porque va a depender mucho, de repente, de los hechos que la víctima está relatando, ¿sí? Algunas personas responden muy rápidamente, ¿sí? Pero hay otras que no. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver sintomatología, ¿no? De que de repente es una persona que está sumisa, es una persona de que no sé, está triste, es una persona que está cabizbaja, es una persona que no sé, que está relatando con llanto a la vez, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta. En el caso de los niños y las niñas se debe conseguir un nivel de atención. Claro, ¿por qué? Porque hay niños que vienen de 3, 4, 5 años y son hiperactivos, empiezan a jugar, entonces hay que tener mucho el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la diligencia dice que tiene que empezar puntualmente y tiene 15 minutos de tolerancia. ¿Por qué? Porque el niño se aburre, el niño está inquieto, el niño se quiere ir, entonces hay que tener mucho en cuenta la atención y el tiempo de atención también. Esperar el tiempo pertinente para la emisión de la respuesta del entrevistado. Claro, hay que darle tiempo al entrevistado para que se pueda emitir una respuesta. Evitar preguntas ambiguas, sugestivas o capciosas. Esto es lo más importante dentro de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay psicólogos que cometen el error de inducir a la respuesta. Esto habla de la guía psicológica del 2021 de la página número 13, que hay que evitar sugerir las respuestas aquí. No sugerir el nombre o sobrenombre del primer entrevistado, salvo que el entrevistado lo mencione. Evitar expresar verbal o gestualmente de acuerdo o desacuerdo a la declaración efectuada por el entrevistado, ¿no? El psicólogo a veces está entrevistando y alguna pregunta de que le sorprende el psicólogo, se sorprende o hace una cara como que está enojado o no sé. El psicólogo tiene que evitar ese tipo de cuestiones. Evitar interrumpir al entrevistado. Hay que dejar que el entrevistado se explaye. Si de repente el entrevistado ya se está haciendo por un tema, hay que cortar de manera profesional, ¿no? Hay que decir, es muy importante, por ejemplo, lo que estás diciendo, pero me contaba sobre este tema. Quiero que me cuentes de este tema y volverlos a guiar. No usar de metodología que el entrevistado no pueda comprender lo que venía diciendo, ¿no? Evitar hablar temas irrelevantes para la investigación. Bueno, durante la entrevista tenemos 50 ¿no? O sea, lo más importante es establecer clima de confianza, que ahora hablé de rapport, la narrativa de esta persona, dejarlo que el entrevistado cuente adecuadamente, espontáneamente, la manera como él ha unido a contar los hechos, la manera como está vivenciando esos hechos. Clarificación. En la clarificación vamos a sentarnos en ese tema. Preguntas otra vez de justicia, que también lo hablé, y el cierre de la entrevista, que también ya he comentado. Dentro de la clarificación, el psicólogo debe precisar en entrevista lo siguiente: la fecha en que ocurrieron los hechos, ¿sí? Muy importantísimo. La hora, el lugar, la descripción del lugar, cómo sucedieron esos hechos. Identificar al supuesto agresor, la descripción física de esta persona. Establecer el vínculo que tiene la persona con el supuesto agresor. Determinar la frecuencia e intensidad que se han dado los hechos. Precisar el tiempo de inicio del hecho violento, desde cuándo viene sucediendo, puede ser un evento único, ¿no? Y precisar la existencia de otras víctimas, si es que en este caso lo hubiera, ¿no? También tienen criterio de suspensión dentro de la entrevista, ¿no? Porque a veces hay víctimas que dentro de la entrevista no declaran, o de repente la sintomatología, la afectación, o vergüenza, o de repente el psicólogo le hizo un gran rapport,
¿no? La víctima no brinda información relacionada al hecho. Es un criterio para poder suspender la entrevista. O la víctima se encuentra en el crisis emocional, de igual manera. La víctima tiene manifestaciones de necesidades básicas, no sé, puede, no sé, tiene vómitos, náuseas, o tiene algún dolor de cabeza, o de repente quiere ir al baño. Entonces, también es un indicador que se puede utilizar para poder suspender la entrevista. La víctima, pese a haber dado su consentimiento al inicio de la entrevista, ya no quiere continuar. También es un criterio para suspender. Y alguna falla dentro de lo que es la cámara que se va a la luz, o no existe internet, o alguna falla del sistema, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el complemento de lo que es la guía, tenemos la guía de 2018, ¿no? Que es la guía para la adecuada realización de la cámara GESEL, esa entrevista única del Ministerio Público, ¿no? Lo más importante de todo esto es el criterio para el uso de cámara GESEL en entrevista única. Hay que tener mucho en cuenta, señores participantes de esta ponencia, que la cámara GESEL y la entrevista única es un recurso limitado, dice lo que es el complemento de lo que es la guía de la entrevista. Por lo que para un adecuado uso, las autoridades deben tener en cuenta no solicitar entrevistas únicas para quienes, para personas infractores, agresores o testigos. Muchas veces, yo durante el tiempo, vienen testigos a pasar cámara GESEL. Eso está prohibido, porque la guía lo está indicando, ¿sí? O también vienen, no sé, dicen cualquier otra persona, el vecino vio, hay que evitar esas entrevistas. Personas que presentan un lenguaje incomprensible que no les permita comunicarse, ¿no? De repente hay niños que tienen 1 año, 2, 3, 4 años, van a tener mucho desarrollo emocional, o de repente la capacidad de verbalización, de recolección de palabras, el niño no puede emitir una respuesta, el niño no tiene ese vocabulario, entonces tampoco se puede realizar. Personas sordomudas que no se comunican con un lenguaje de señas, hay que tener en cuenta eso. Personas que presentan indicadores de agresividad, impulsividad o de relación emocional que pongan en riesgo al profesional que haga la entrevista, ¿no? Hay personas que alguna vez me ha tocado que ha venido una persona a declarar cámara GESEL con síntomas de sustancias psicotrópicas, ¿no? En estado de ebriedad, o ya venía de repente, no sé, con un alucinógeno. Entonces, hay que evitar también, hay que suspender o reprogramar, porque vamos a poner en riesgo de repente un nivel de agresividad de esa persona. Personas que ya cuentan con toda la programación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que he tenido la experiencia de que el juez o la persona que dirige esta entrevista, la persona no de una vez, no ves, el fiscal, no doctor, que por favor, que pone alguna excusa, alguna justificación, o de repente puede existir, pero ya se programó 2 veces, se reprogramó. Hay una tercera, una cuarta, y el juez lo quiere hacer. Pero, ¿por qué no es un cumplimiento de la guía, del cumplimiento de la guía? Lo dice muy claro, personas que ya cuentan con 2 reprogramaciones, ya no se puede realizar. Y también dice dentro de lo que es la guía, el complemento, el psicólogo dice, realizar el reconocimiento de las personas mediante la ficha requerida. Abandonar el ambiente de entrevista para lo cual se debe contar con los equipos necesarios que permitan la comunicación con el ambiente de observación. Y realizar la aplicación de pruebas psicológicas durante la entrevista. Claro, hay psicólogos, he visto, ¿sí? Y conozco también de distritos fiscales o de otros departamentos, que el psicólogo termina la entrevista y ¿qué es lo que hace? Va a la sala de observación y espera de que todos pongan su pregunta en un papel, regresa otra vez y empieza y continúa con la entrevista. O sea, ¿dónde está el ratón? ¿Dónde está el nivel de confianza? O sea, el menor o la persona que está siendo entrevistada, ¿qué es lo que hace durante ese tiempo? Se pierde la hilación de la entrevista. ¿Entiendes? Entonces hay que evitar hacer eso. Y como dice, hay algunos psicólogos también que durante el tiempo que salen, empiezan a realizar las pruebas psicológicas. Eso también la guía lo prohíbe, ¿no? Bueno, prácticamente es la experiencia que yo tengo dentro de lo que es la entrevista única en cámara GESEL, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta, y muy importante, la presencia del perito de parte. ¿Por qué? Porque si el perito de parte no está dentro de lo que es la entrevista única en cámara GESEL, entonces, ¿cómo va a poder observar estos pequeños detalles que son indispensables para la realización tanto de la perita oficial que realice un buen trabajo, o de repente la respuesta de lo que es la agraviada o la presunta víctima, ¿sí? Y de igual manera, el perito de parte va a tener, ¿qué cosa? Mucha objetividad para poder realizar su metaperitaje, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener mucho en cuenta y va a poner en conocimiento, ¿sí?
de los errores que se ha tenido en cuenta dentro de la resolución de cámara. Bueno, es todo lo que he podido compartir con ustedes y eso sería todo mi ponencia. ¿Sí? Muchísimas gracias, apreciado doctor Nelson. En principio, trasladarle agradecimiento a nombre del instituto y también... Voy a pasar a mi colega José Manso para poder realizar las interrogantes que podrían tener. Muchas gracias. A ver, doctores, si me permite un momento, a modo de cierre, ¿sí?, que consideramos relevante para ir cerrando las ideas. Bien. En relación a lo que ha mencionado el doctor Tanta, es importante entender que en la entrevista única en cámara GESEL existen 3 etapas, ¿sí? Tenemos la etapa previa, donde es justamente donde el psicólogo o el perito oficial va a tener acceso a la carpeta fiscal y asimismo va a tener acceso al examen de integridad sexual y el reconocimiento médico. ¿Por qué es importante que el perito oficial tenga información de los documentos, ¿no?, la carpeta fiscal o en este caso los exámenes médicos? Para que para que de alguna otra forma haya una directriz en el sentido de que su trabajo esté dirigido a principios de realidad, ¿no? Porque ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, hace poco he participado como perito de parte en una diligencia donde la presunta víctima refiere que habría sido abusada sexualmente vía anal. No obstante, el examen de integridad sexual refiere que no presenta ningún tipo de lesión contra natura. Entonces, ustedes se van percatando en este sentido que es relevante que el perito oficial tenga acceso a la información de reconocimiento médico y examen de integridad sexual, para que tenga una guía en relación a su praxis dentro del principio de realidad, si me dejo entender. Entonces, esto es la etapa previa y es sumamente importante, entendiendo de que todo delito contra la libertad sexual, sobre todo en la modalidad de violación sexual o abuso sexual, a menor o mayor de edad, es relevante el examen de integridad sexual para poder conocer si hubiera algún tipo de lesiones, ya sea a nivel genital, extragenital o paragenital. Bien. Entonces, por ejemplo, también es importante entender que en la primera data que recepciona el médico legista es donde se va a almacenar información relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya se ha observado en la praxis, sobre nuestras experiencias, observamos que la víctima inicialmente dice un relato distinto en la data del examen médico que la entrevista única. Por ejemplo, aquí en esta información que les brindo, pueden ustedes observar que menor niega agresión física y niega agresión sexual. No obstante, en su cámara GESEL refiere que ha sido víctima de abuso sexual. En este caso es una diligencia que no es flagrancia, entendiendo que flagrancia, por el mismo hecho delictivo, los procesos son inmediatos y se espera que la misma versión sea tanto en la data de examen médico como en la entrevista única. Este es un hecho de un proceso regular en los cuales la menor, cuando denuncia una violación sexual, pasa inmediatamente al examen médico, donde la data es distinta, cuando se reprograma su cámara GESEL, que es en el transcurso de 2 a 3 meses, la información vertida en su declaración testimonial es totalmente distinta. Bien. Y posteriormente ya sigue la entrevista única en cámara GESEL, la que ha manifestado el doctor Nelson Tanta. La que ha manifestado el doctor Nelson Tanta. Y la etapa posterior a una entrevista única en cámara GESEL es la evaluación psicológica, donde se va a determinar si la presunta víctima presenta o no presenta afectación psicológica. Ahora bien, es preciso señalar esto, y lo que ocurre generalmente en los procesos de cámara GESEL es que muchas veces el abogado privado pregunta a la víctima cómo se siente a la fecha después de estos presuntos hechos, y esto no compete netamente la declaración testimonial. Incluso los jueces, que son los que dirigen la diligencia, refieren que no al lugar, debido a que este proceso de determinar si tiene o no tiene afectación psicológica es posterior
a la declaración testimonial, en la cual va a ser en un consultorio donde el psicólogo va a evaluar a la presunta víctima y va a ver si presenta algún tipo de menoscabo a nivel de sus funciones de desarrollo psicosocial. Bien, ahora también la directiva en la página 6 de 8 refiere lo siguiente, ¿no? Que solamente tiene la potestad de solicitar ampliación el juzgado. No obstante, se también puede solicitarse por intermedio de la Fiscalía o de los abogados privados, ¿no? En la cual solamente en esta ampliación de cámara Gesell se va a tocar aclarar, complementar y precisar cosas que no se dijeron en la cámara inicial. La ampliación no se trata de hablar todo lo que ha manifestado la presunta víctima, sino simplemente aclarar, complementar y precisar cosas que no se dijeron en la primera cámara Gesell. Bien, doctores, muy amables por su tiempo. Eso sería todo de nuestra parte y quedamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias, apreciado por Yogel, doctor Nelson, por su importante participación. Reciban el saludo a nivel de las plataformas, quienes saludan y felicitan también su participación. Nos hacen llegar sus felicitaciones y saludos y también nos indican cuál es la importancia y el procedimiento de la cámara Gesell en el proceso inmediato, nos indica. Bien, si me permite el doctor Carlos, voy a contestar. En relación a ello, lo siguiente, ¿no? Como se ha manifestado. La cámara Gesell es una declaración testimonial única, en la cual la presunta víctima va a manifestar los hechos que habrían ocurrido. Es por eso que, como es única, para no irrumpir el principio de victimización, es relevante, dado de que solamente va a pasar esta declaración por única vez la presunta víctima, y es donde los operadores de justicia van a tomar decisiones. En este caso, es el juzgado quien va a tomar decisiones respecto a la libertad del presunto agresor. A propósito del mismo, también Raúl nos saluda y nos hace llegar cuál es la importancia que tiene la cámara Gesell en el testimonio de la víctima y el proceso legal. Bien, la cámara Gesell consideramos que es relevante o importante, entendiendo de que la declaración testimonial es una declaración libre que la presunta víctima ha experimentado en el mundo de la realidad. Esto quiere decir que estos hechos que imputa o manifiesta son reales, ¿no? Es por eso que recabar esta información en la cámara Gesell, que es entrevista única, por única vez, es importante contar con un profesional que observe y registre que esta declaración, este discurso, estas imputaciones se ajustan o no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, como mencionaba hace un momento, ¿no? Fue el día martes que participé en una diligencia en la cual la presunta víctima está imputando un delito de abuso sexual o violación sexual a nivel anal. No obstante, en el examen médico sale que no presenta ningún tipo de lesión contra natura. Entonces, es relevante la declaración testimonial de la presunta víctima, ¿no? Identificar justamente esa estructura lógica, ese encaje de situaciones, esa consistencia interna y la producción estructurada. Entonces, para ello, tendríamos que recurrir a un perito de parte quien observe y registre y posteriormente lo plantee en un documento que es un peritaje de parte o un metaperitaje, ¿no? Entonces, en ese sentido es relevante tanto la declaración de la presunta víctima dentro de cámara Gesell. La entrevista única en cámara Gesell tiene un procedimiento riguroso, cuyo procedimiento, si tuviera alguna faliabilidad, ¿esto se tendría que cuestionar en el proceso legal? Claro, a ver si me permite, efectivamente, ¿no? Por eso el psicólogo oficial del Ministerio Público tiene que tener gran capacidad y experticia para poder realizar este tipo de entrevistas. Como le digo y como yo lo estaba mencionando, normalmente un perito sin experticia induce a la respuesta, ¿sí? O un perito no hace un buen rapport, ¿sí? Un perito sin experiencia genera de repente distorsiones dentro de lo que es la entrevista en cámara Gesell. ¿Por qué? Porque no puede de repente explorar o sacar la información necesaria. Dentro de lo que es la entrevista de cámara Gesell, el psicólogo es la persona que va a explorar absolutamente todo el evento
que prácticamente la menor o la presunta víctima ha denunciado, ¿no? Hay que estudiar también, no tan solamente este hecho, sino hay que estudiar de repente si hubieron eventos anteriores, o de repente de la manera como ha sido ella agredida, cómo ha sido abusada, o cómo ha sido maltratada, ¿no? El psicólogo con gran experiencia tiene que tener de repente esta gran capacidad. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, aparentemente el perito oficial emite un certificado psicológico, una pericia psicológica, ¿no? Y va a ser cuestionado por un perito de parte, ¿sí? En lo que es un debate pericial, él ahí va a recién darse cuenta de los errores que ha venido o ha hecho durante esta entrevista, ¿no? Entonces hay que tener mucho en claro eso. ¿Por qué? Porque ¿quién más que un perito psicólogo o un perito de parte que pueda de repente cuestionar estos errores que tiene un perito oficial? Bien, continuando, complementando lo que ha hecho mención el doctor Nelson, un perito oficial tiene acceso a la guía de entrevista única de Cámara Gesell, la cual la última ha sido emitida en el 2016, y tiene acceso a la directiva del uso adecuado de entrevista de Cámara Gesell. Entonces, el Instituto de Medicina Legal les brinda guías y directivas para que su praxis sea de acuerdo a la normativa que estipula el Ministerio Público. Sin embargo, ocurre lo siguiente, ¿no? Que muchas veces los peritos oficiales o bien cuentan con pocos años de experiencia, o bien puede que también no realicen bien un trabajo metodológico, ¿no? En este caso, como ya lo ha mencionado el doctor Tanta, es relevante la participación de un perito de parte. Eso sería todo, doctores. Muchísimas gracias, siempre saludando y agradeciendo a nuestros participantes también que interactúan y quienes también envían saludos por la participación tanto de psicólogo Yogel Mancio y el doctor Nelson Tanta, que nos acompaña a nivel de la plataforma del instituto. Ya para terminar, nos indican que muchas veces la cámara Gesell, gracias Juan, nos dice, la cámara Gesell no puede realizarse más de una vez, dado que puede producir la revictimización, pero si opera alguna cuestión que es eh, de observación por parte del perito de parte, ¿se podría realizar una nueva evaluación en la cámara Gesell? Bien, doctores, respecto a la pregunta, como ya lo menciona la guía, es una entrevista única en Cámara Gesell, por ende es única. La única forma de que pueda volver a realizarse es por intermedio de lo que hemos manifestado, ¿no? Que es la ampliación, que son consideraciones complementarias que se encuentra en la directiva del 2018, la cual refiere que esta solo tiene la potestad del juzgado para poder solicitar. Y una ampliación no es volver a retomar todo lo que ya se dijo previamente, sino solamente aclarar, complementar y precisar cosas que no se dijeron. Y para complementar también eso, a veces se comete el error de que hay, no voy a mencionar quiénes, pero hay operadores de justicia, de fiscalía, de fiscales, de que aparte de que ya hicieron un peritaje de la primera entrevista, por el hecho de haber ampliado, vuelven a pedir otro peritaje más y estamos incurriendo en error. ¿Por qué? Porque la guía bien claro les esclarece y establece de que si se va a hacer una ampliación, ya no es necesario volver a hacer una pericia psicológica. Hay que tener mucho en cuenta también eso. Muy claro, agradecido siempre con licenciado psicólogo Nelson Giancarlo Tanta García por su importante participación en este importante curso en Derecho Penal Procesal Penal y Proceso Inmediato y Flagrancia Delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Nuestro igual reconocimiento y agradecimiento al licenciado Yogel Amancio Paulino por su participación en este importante certamen académico. Esperamos siempre contar con su participación en futuras jornadas académicas y si se encuentran a nivel de la ciudad del Cusco, invitarlos también al programa presencial a efectos un poco de también exponer y detallar aspectos muy trascendentales como es la Cámara Gesell y otros aspectos concretos y especializados de su profesión. Tal vez tengan algunas impresiones finales. Adelante, licenciado Yogel, adelante, doctor.
Nelson. Bien, doctores, doctor Alex, muy amable por la invitación. Nuevamente reiterar el compromiso con ustedes. Estamos prestos para poder participar en las ponencias o talleres que nos tenga bien invitar. Considero yo que la única forma de poder hacer ciencia dentro del campo forense es transmitiendo conocimiento. Y la única forma de transmitir conocimiento es articularlo con la praxis, con el ejercicio que uno ha podido adquirir. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por su atención y doy pase al doctor Nelson Dal. Bueno, agradecer también por la invitación, ¿no? a esta ponencia. Bueno, mi persona ha trabajado durante mucho tiempo en medicina legal, tengo la experticia para poder yo identificar todos estos aspectos, ¿no? Del perito oficial, del Ministerio Público, también del perito de parte. Y bueno, si ven en pantallas están nuestros números telefónicos, que ante cualquier consulta, cualquier duda, o lo que necesitan nuestros servicios, estamos prestos para poder también compartir las experiencias con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Nelson Giancarlo García por su participación en este importante conversatorio en el marco del curso especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, proceso inmediato y flagrancia delictiva, dentro del contexto y abordando un tema muy importante, es cómo es la Cámara GESEL en el proceso inmediato. Desde la ciudad del Cusco, un fuerte abrazo a cada uno de nuestros distinguidos expositores y también invitándoles a participar de futuras jornadas académicas. Muchísimas gracias al licenciado Nelson Giancarlo Tanto García, así como al licenciado Yogel Amancio Paulino por su participación en esta importante actividad académica. Un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. Lo propio para ustedes, buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches también con nuestros participantes, invitarlos a participar y seguir las secuencias y actividades académicas que desarrolla el Instituto Legal Educated a partir de sus diferentes plataformas en las redes sociales. Muchísimas gracias por su atención, muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.